ustedes, en la entrevista a fondo de este fin de semana, para mí es un gusto llevar a su casa a un personaje de la política. Él es de acá, es de nuestra región, estudió en los Padres Franceses de Viña del Mar, abogado, senador más votado con la mayor cantidad de votos en la región y de los más votados en Chile. A mí es un gusto entrevistar al senador Francisco. El más votado de Chile, Rodrigo. ¿Cómo estás, senador? ¿Sí? Bien, bien. Bien, ¿cómo estás, Rodrigo? Un abrazo grande y, por supuesto, saludar a todos y cada uno de los auditores y, por supuesto, los seguidores y seguidores. Hoy día podríamos decir cibernautas que siguen a Quinta Visión y, por supuesto, de la Fondo. Muchas gracias, Francisco Chaguán, senador. Senador Chaguán, indudablemente que este ha sido el año más duro para un gobierno, quizás como el 73 para el gobierno de Allende, o el 91 para el gobierno de Balmaceda, o el 25 para el gobierno de Alessandri. En fin, la época más difícil, más compleja. Acaba de ser enjuiciado, inicia su enjuiciamiento nuevamente un ministro del Interior que para continuar ha renunciado. ¿Cómo ve usted, además, en un partido como el suyo, en que hay más precandidatos a presidente que hormigas debajo de una piedra, digamos? ¿Cómo ve usted esta situación, senador Chaguán? Bueno, ha sido un año particularmente dramático y duro para el gobierno. Un gobierno que tiene mayoría relativa, o sea, quiere decir que tiene minoría en el Senado y minoría en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y por supuesto que ha sido difícil poder conducir una agenda legislativa con un bloqueo que hay particularmente de los proyectos de seguridad pública, entre ellos aquí que avanza en especialización de las policías o en el sistema integrado de inteligencia o en materia de reforma previsional que está bloqueado en la Comisión de Trabajo del Senado, o la reforma a la salud que estuvo bloqueado durante largo tiempo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces tenemos una dificultad, dada el bloqueo permanente de la oposición, y porque se han perdido una cantidad de horas de deliberación política con el uso y abuso de instrumentos como las acusaciones constitucionales de la Cámara de Diputados, en vez de poder sacar adelante proyectos de agenda ciudadana, social. Hemos visto cómo finalmente el tiempo de liberación política de la Cámara de Diputados se ha desperdiciado con acusaciones constitucionales una tras otra, que ya ha costado fundamentalmente la salida de 2 ministros del Interior, y por esta razón, pero además incluso el propio presidente de la República fue objeto de una acusación constitucional. Eso muestra que hay un sector de la oposición, un sector que no quiere puentes de diálogo, sino que quiere más bien la caída del gobierno, la caída del presidente Piñera. Y si bien el plebiscito lo que hizo es descomprimir la presión social, bajar los niveles de violencia, lo que se requiere hoy día es que el gobierno, junto con el proceso constituyente, pueda fortalecer la agenda social, que es básicamente la reforma previsional y la reforma a la salud, que son las 2 grandes reformas que yo estoy pidiendo al gobierno, junto con la reforma descentralizadora, que es fundamental. El senador Navarro, por nombrar uno de los senadores de oposición más duros que tiene el gobierno, ha dicho de que esto ya no es un gobierno de salida, que solamente administra, que ya no tiene capacidad para hacer absolutamente nada, y que por lo tanto lo que le queda es terminar de administrar y no insistir en tratar de gobernar porque no gobierna. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ha sido justamente actitudes como las del senador Navarro la que han impedido que el gobierno efectivamente pueda sacar adelante su agenda legislativa, y yo diría que lo más complejo es que la política se comenzó a sentir irrelevante para los chilenos para mejorar sus condiciones de vida, justamente porque tenemos un sistema político que está completamente trabado. Y yo, por el contrario, creo que el gobierno todavía tiene iniciativa, el gobierno todavía puede lograr construir su legado. Y ese legado yo lo pondría en perspectiva. A nivel legislativo, ya le he dicho, la reforma previsional, y ahí nosotros hemos hecho una propuesta que ha sido
recogida por el gobierno, que hizo relación con el término de las tablas de mortalidad, que calculan las pensiones hasta los 110 años, generando un corte a los 85 años, generar un seguro de longevidad, establecer la apertura de una libreta de ahorro para capitalización individual por cada nacido vivo. Eso cuesta 500 millones de dólares. Tener una reforma de pensiones que asegure con el término de la tabla de mortalidad una pensión equivalente a un ingreso mínimo para todos los chilenos, cuesta 1.500 millones de dólares y es posible financiarlo con un punto del IVA, entre otras materias. En materia de reforma a la salud, estamos pensando en generar un fortalecimiento de FONASA, terminar con los abusos de la ISAPRE y establecer un plan garantizado de salud que sea espejo tanto para el 80% de los chilenos que están en FONASA como también para aquellos que están en ISAPRE. Y nosotros hemos señalado ciertamente que el proceso descentralizador tiene que culminar con una buena ley de rentas regionales que permite que bastante los recursos que generan o los tributos que generan las regiones queden en las regiones. Y a nivel regional, pero, que de esto se habla poco. Es que vámonos por parte, por favor, porque si no le doy los 30 minutos y usted me hace una tremenda programa y no conversamos. El tema es que usted empieza a hablar, por ejemplo, tema reforma previsional. ¿Pero de qué reforma previsional me viene a hablar, senador, cuando hay hoy día, la próxima semana, se va a aprobar un nuevo 10%, con votos de su sector, con votos de su partido, con votos hasta de la UDI? ¿Cómo el gobierno no reacciona? No reacciona, digamos, ante la urgencia, porque la gente dice, está bien, es mi plata y la quiero, la necesito. Entonces, ¿cómo no reacciona con cuestiones reales, con cuestiones que sean... ese es el problema, Rodrigo, ese es el problema. Tenemos un gobierno que no ha asumido el rol de principal colegislador y más bien deja hacer en la Cámara de Diputados en vez de salir con una agenda que permita justamente establecer indicaciones a los proyectos. Entonces, esta nueva fase del gobierno, el gobierno ha pasado por 3 fases. La primera, acuerdos nacionales, comisiones asesoras presidenciales, buscar acuerdos en la mayoría de los temas. La segunda, que yo diría fue frente a la obstrucción del gobierno, dejar hacer en materia legislativa. Y la tercera es atrincherarse después de octubre del año 2019. Lo que yo estoy pidiéndole a mi gobierno, al presidente Piñera, que asuma el liderazgo para el cual fue elegido, que asuma el liderazgo para el cual fue elegido. Y el problema que tenemos ahora es que tenemos una actitud, yo diría, blanda desde el punto de vista de ministros que debían tener la capacidad de conducir esa agenda, de generar diálogo, y finalmente lo que hemos hecho nosotros es que han sido los parlamentarios en el Senado los que hemos apostado por darle densidad al gobierno, y densidad al gobierno quiere decir que los que estamos conversando con las bancadas del frente somos nosotros y no el gobierno, y nosotros vamos con la conversación hecha al gobierno a pedirle que impulse proyectos como la reforma a la salud o la reforma previsional. Entonces tenemos un problema porque frente a la inacción del gobierno, proyectos como el segundo retiro del 10% avanzan porque finalmente el gobierno tomó una decisión equivocada, dejar hacer versus tomar la iniciativa para resolver mejor los temas. Pero es que el problema es que uno es un ministro de Hacienda que es muy eficiente, muy profesor Adolfo Ibáñez, el tipo se la puede, sin duda alguna, pero no tiene ningún tacto en las cosas que dice, porque igual que los otros anteriores. Me recuerdo uno de la época de las flores. Cómanse las vacas. Me recuerda esto con el tema de esta cosa que de los RUT de la gente, es decir, falta un tema de sensibilidad. Entonces yo me pregunto, ¿por qué en 1965 el presidente Eduardo Frei pudo decirle al Banco del Estado, a toda la gente que pasó el terremoto, sin importar si tiene deuda, aquí hay tanta plata, se paga en 60, 90, 120, 240, 600 cuotas, digamos, sin intereses? Y el presidente Allende en 71 lo mismo. ¿Por qué se restringe todas estas ayudas? Se le restringe que si tiene imposiciones pendientes, que si no tiene imposiciones pendientes, si disminuye la baja de las ventas, en fin, y toda una cosa enredada, tecnócrata, y al final la gente dice, aunque hay ayuda, no me sirve. ¿Qué es lo que piensa usted de eso? Completamente de acuerdo contigo, Rodrigo, a tal punto que yo pedí la salida del presidente del Banco Estado en su momento, y salió,
porque el criterio del Banco Estado era anterior a la crisis social de octubre, en medio de una situación crítica donde el pequeño comercio, el comercio de la zona cero estaba quebrado, estaba o en vías de quiebra. Y por eso es tan importante el sentido de realidad. Escúchame, Rodrigo, sentido de realidad. Y yo creo que tenemos un problema. Yo creo que las élites que gobiernan no conocen el Chile de verdad. Y este yo diría que es un tema de fondo, porque al final, mire, cuando a una MIPYME le dicen, mire, usted tiene que acreditar una caída en las ventas de un determinado porcentaje. Mira, muchas de esas MIPYME o PYME estaban o en la informalidad o están hoy día en la informalidad, porque lo que ha hecho la gente para poder sobrevivir es lograr generar un emprendimiento que está de carácter informal, que no tributa. Entonces, en vez de darle posibilidades que la gente pueda formalizar sus emprendimientos, en que la gente pueda tener acceso al crédito. Entonces, hoy día tenemos un problema. Cuando finalmente se privilegia, el acceso al crédito de los clientes seguros por parte de la propia banca. Entonces, yo diría que es el tema de fondo, porque yo creo que hay un sector de la dirigencia del país, y hablo transversalmente, que viven en una realidad alterna, viven en las 4 comunas ricas de la región metropolitana, en las 4 comunas ricas de Chile, y creen que Chile es eso. Entonces, cuando muere Eugenio Naín en una emboscada, en Metrenco, en la 5 Sur, pareciera que fuera otro país, otro planeta. O cuando tenemos situaciones como la balacera en Ercilla, hace un par de días atrás, también. O cuando vemos situaciones como la de los campamentos en nuestra región. Okay. Yo quiero entrar después, pero sigamos con el tema de impuestos internos, el Ministerio de Hacienda, gobierno, plata, etcétera. Es que la gente le dice, bueno, ¿cómo es posible que el amigo del presidente, o los amigos del presidente, o el grupo pueden tener amigos del presidente Piñera, en algún momento llegaron a ser hasta casi socios, cómo que a él le permiten descantar 1.400 millones de los abogados, qué sé yo, y a mí que estoy debiendo contribuciones, no puedo pagar, ¿por qué no me dan a mí un plazo para pagar? ¿Por qué no me condonan los intereses y las multas y no empiezan a perseguir? Entonces, la gente, el pueblo, la gente que votó por el apruebo, la gente normal, la gente como uno dice, ¿qué esta cuestión? ¿Qué gobierno es este? ¿Gobierno para sus amigos? Bueno, a ver, yo no usaría esa expresión, pero yo coincido absolutamente con el fondo que tú estás señalando, Rodrigo, porque acá no puede haber esta percepción de que para algunos operan las condonaciones, para algunos de tributos, para algunos opera la posibilidad, más allá si es legal o no. Pero porque efectivamente uno podría sostener que es legal, pero ciertamente no, pero claramente no se ve bien. ¿Cómo se va bien? Ver bien que las personas que finalmente estaban imputados y fueron condenados justamente por delitos tributarios, finalmente puedan cargar a gasto para producir la renta el costo de su abogado. Entonces quiero decirle, o que estos tipos le están haciendo un tremendo daño al país y le están haciendo un tremendo daño al sector. Y más allá, si jurídicamente corresponde o no, claramente acá tiene que operar la prudencia respecto a un tema como este. Entonces yo diría que acá el ciudadano de a pie siente, con el que yo hablo todos los días, porque yo estoy en terreno todos los días, si uno siente que en definitiva hay una vara para algunos y otra vara muy distinta para otros. Y yo diría que el tema de fondo. Ahí está el tema central. Entonces, el tema está en los dos Chiles. El tema está en los dos Chiles. El tema está justamente... Yo hablo de los 4 Chiles incluso. Pero yo le quiero decir los dos Chiles. El tema de la clase dirigente, de los políticos, de los grandes empresarios, que ven un mundo de Bills y Pap, y el otro Chile que está ahogado. El otro Chile que creía pero Rodrigo, lo único que te pido... No, pero te quiero hacer una corrección. Lo único que te quiero pedir es que no hables de los políticos y no hables de los empresarios. No, de algunos políticos, de algunos empresarios. Pues si no, ¿sabes qué? Estoy tratando... Hablemos de una comparación y ver cómo usted que fue electo con una votación tan grande en esta región y en Chile,
que por lo tanto significa que tiene votos desde el gran empresario de la región hasta el humilde trabajador agrícola de San Felipe. Así Usted es. tiene votos de toda esa transversalidad. ¿Cómo le responde a la gente? ¿Por qué no va y le golpea la mesa al presidente? Usted quiere ser candidato presidencial, transfórmese en una alternativa real. Rodrigo, entonces no ha seguido los medios, porque el que ha golpeado la puerta, el que ha golpeado la mesa, el que ha obligado al gobierno a abrir ventanas, he sido yo. ¿Y cómo así? Fuimos nosotros los que pedimos la salida del presidente del Banco Estado. Fuimos nosotros los que pedimos al gobierno acelerar los créditos justamente para que llegaran las personas. Y a partir de aquello, la cosa comenzó con un ritmo distinto, porque hasta ese minuto la concentración de créditos del FOGAPE, el FOGAPE Plus, estaba concentrado en la región metropolitana y estaba concentrado en empresas de mayor tamaño, mientras que la región de Valparaíso lo estaba pasando mal. Y le quiero decir ahora, ¿quién ha estado haciendo el esfuerzo para que en definitiva los servicios turísticos tengan la posibilidad, por ejemplo, que mantienen una capacidad de empleo importante en la región, tengan las capacidades, ha sido este senador? Pero más aún, yo le he pedido también al propio gobierno regional y al intendente regional que logre construir el legado del gobierno, de este gobierno, de esta administración para lo que viene, porque todavía tenemos que seguir con la responsabilidad de gobernar. ¿Y qué le he pedido? Y por eso quería ir a nivel regional. ¿Y qué le he pedido al intendente regional? Que lo quiero hacer ahora público. Mire, tenemos proyectos que todavía es posible que inaugure el presidente Piñera en este mandato. ¿Cuál? El de conectar ferroviariamente, conectar de manera ferroviaria los Andes con Calera y el Puerto Ventana. Tú sabes, Rodrigo, que esto está trabado porque aduana debe resolver una interpretación respecto de cómo se hace finalmente las fiscalizaciones. 6 meses parados. 6 meses parados. Un proyecto que está financiado y que podría ser la gran obra de infraestructura que inaugura el gobierno del presidente Piñera. Al director de aduanas le digo, hágase responsable finalmente, porque 6 meses esperando para que salga adelante un proyecto emblemático para la región. En marzo de próximo año, vamos a tener el informe de la empresa adjudicada por el MOP, que nos va a decir cuál es el trazado para el tren rápido Santiago-Valparaíso. Lo que yo le pido al gobierno regional, que estos mitos urbanos, esto que se ha transformado casi en un mito urbano, se transforme en una realidad y lo dejen avanzado. Que la extensión del Merval a Sequillota y Calera efectivamente lo avance. Entonces le quiero pedir también al intendente regional, con el que yo comparto, le tengo empatía, le tengo simpatía, que lo que corresponde es que acá se despliegue el liderazgo regional, el liderazgo del gobierno regional para sacar adelante estas y otras obras, como por ejemplo los embalses, que se está trabajando en embalse en la provincia de Petorca, sacarlos adelante. Claro, pero yo voy a traspasarle una crítica que hizo aquí cuando yo lo entrevisté, un alcalde de la provincia de San Felipe, no voy a decir el apellido, voy a decir el puro nombre, Nelson, acá, que dijo de que el intendente no iba para Concagua, que casi no lo conocían en Aconcagua. Bueno, el tema que necesitamos resolver es un tema fundamental, porque efectivamente, cuando hay un decreto de escasez hídrica, un decreto de catástrofe hídrica, en la mayoría de las comunas y las provincias de la región, acá se requiere sacar adelante. Y es cierto, nosotros logramos sacar un acuerdo entre las 3 secciones del río Aconcagua que aminoró la crisis. Pero acá se requiere avanzar en obras de infraestructura hídrica que nos resuelvan el tema de fondo. Entonces, no es que yo esté haciendo una crítica al gobierno regional, lo que estoy diciendo es que queda 1 año y medio, y 1 año y medio en que hay que construir el legado del presidente Piñera en esta región. Porque si te pregunto, Rodrigo, hemos pasado por una crisis medioambiental, Quintero, Puchuncaví, Concón. Hemos pasado por una crisis hídrica, la mayoría de las provincias con un decreto de catástrofe hídrica. Hemos pasado por una crisis de violencia. Hemos pasado por una crisis social y económica. Hemos tenido ahora una crisis de empleo instalada. Esta región, nuestra región,
en la que vivimos nosotros, Rodrigo y tú, Rodrigo y yo, justamente es una región efectivamente que no ha logrado levantar las cifras de empleo y que a pesar de la pequeña minoría, usted mismo, ese va a ser el legado. Frente a toda esta catástrofe no han podido levantar. Por eso el emplazamiento que yo le hago amigablemente al intendente regional, al intendente regional, es que nos queda 1 año y medio. Y en este año y medio tenemos que resolver qué obras de infraestructura se van a dejar. 1, cómo se va a mejorar el empleo. En serio, mire, la Cámara Chilena de la Construcción está preocupada. Quiero pasar un tema que estos temas no salen en los medios, pero esta es la oportunidad de hablar de ello. Mire, el DC-49. El DC-49 que establece la posibilidad de construir vivienda social. Usted sabe que el decreto está trancado en la dirección de presupuesto y nos permite justamente liberar la posibilidad de construir más de 5.000 viviendas en la zona norte. 5.000 viviendas. ¿Y qué pasa? Trancado en la dirección de presupuesto. Cada decreto, cada compra de ambulancia, cada sacar adelante los recursos para el hospital de Quintero, que fue además comprometido por el presidente Piñera, hacerle seguimiento a la red hospitalaria. Cada cosa cuesta por la malla burocrática. Senador, nos quedan 5 minutos, no nos queda más, el tiempo se fue tremendamente rápido. Quiero entrar en un tema que se nos va a ir el 12 de abril. El tema de la elección de constituyentes, de gente que va a ser los que participen dentro de esa actividad, que aquí en esta región van a ser 18, 9 y 9. Ya, ¿cuál es la realidad de los candidatos que van a elegir? ¿Van a entrar los independientes? Porque dicen por ahí que la señora Juanita, aquí se va a llamar señora Juanita Romero, señora Juanita Walker, señora Juanita Ominami, señora Juanita gente conocida, y la gente común va a mirar esto, que son los mismos Walking Dead de la política que van a volver a estar. ¿Cuál es la visión que tiene usted? ¿Cómo lo va a hacer su sector? A ver, primero, ¿cómo lo va a hacer Renovación Nacional, que es el partido del cual yo soy presidente regional? Nosotros estamos abriendo espacios para independientes, para que sean parte. Pero acá es bueno que la gente sepa y pueda también percibir que este es un congreso alterno. O sea, la Convención Constitucional es un congreso nacional que en definitiva va a ser elegido con las mismas reglas electorales. Y por tanto, lo que nosotros dijimos antes del plebiscito, acá lo que se requiere es que personas que tengan votos, no la señora Juanita de San Felipe, ni y don Pedro de los Andes, no, el hombre que sea capaz y la mujer que sea capaz de generar apoyo electoral. Y por supuesto, en las democracias es fundamental el aporte que hagan los partidos. Nosotros vamos a tener una lista amplia, una lista que efectivamente incorpore el influjo ciudadano, pero ciertamente esta es una elección en la que se requiere preparación de aquellos que van a ser elegidos convencionales. Y segundo, se requiere además capacidad electoral, sacar votos. Senador, nos quedan 2 minutos, pero claro, pero los números son los números. 9, 3 por partido, o sea, son 3 partidos en su sector. 3 por partido. Y mujeres tienen que ser 5 mujeres de esos 9. O sea, sí, al menos un partido tiene que elegir 2. No es fácil, van a estar los mejores, van a estar los que tienen más votos, van a estar los más capacitados para pensar, o va a estar simplemente los partidos políticos van a elegir a su gente lo que yo he planteado, Rodrigo, es que acá tiene que haber primero un acuerdo de un proyecto constitucional, un acuerdo respecto a un proyecto constitucional, que los convencionales que nosotros llevemos deben firmar un compromiso de defender esas ideas en la convencional. Y tercero, hemos dicho además que nosotros tenemos que tener una mixtura, porque tenemos que tener personas que cumplan 3 requisitos que son esenciales. Personas con capacidad y liderazgo, personas que tengan claro cuáles son sus compromisos respecto a la redacción de la nueva Constitución y no elegir sorpresas, no elegir convencionales que después salgan con sorpresas respecto de la defensa de las libertades y la fortalecimiento de la democracia que en tiempos de populismo se empiezan a horadar
y nosotros vamos a llevar gente que sea capaz de defender esa idea de principio, y tercero, que tengan capacidad electoral. Eso es fundamental. Vamos a tener un mix. Y que además cumplir con una cuota de género donde efectivamente tengamos la capacidad de elegir los buenos liderazgos que el país necesita. Ok, senador, muchas gracias. Ha sido es siempre interesante conversar con usted. Usted es una persona vital, llena de ideas. Sé yo. Al final, usted quiere ser presidente de la República, ¿no? Rodrigo, yo creo que el país no va a cambiar sino hasta que tengamos en la moneda instalado un líder de regiones que sepa que todo Chile es Chile y que sea capaz también de ponerle el alma para que la política vuelva a ser considerada un instrumento para el servicio de las personas y no una lucha despiadada por el poder, como algunos lo entienden. Hay que volver a pensar en Chile, hay que crear puentes de diálogo, hay que crear capacidad de ponerse de acuerdo respecto al país que queremos construir. Muchas gracias, senador. Un gusto tenerlo, aquí. Muchas gracias. Y a usted que nos está mirando, él es un hombre vital, joven, con muchas ganas, digamos, y que comparte lo que usted piensa, la mayoría de las cosas, en el sentido de que falta más porque esta pandemia no solo ha sido mortal en la salud, sino que en lo económico nos está pegando muy fuerte. Que estén ustedes muy bien.